Hola, soy Fernando Tinoco. Te quiero compartir mi postura acerca de un tema que se me hace interesante. El ego. ¿Qué es? ¿Sirve para algo? ¿Realmente es tan malo como creemos? Si te interesa este tema, quédate en el video. Antes de empezar, es importante aclarar que no vamos a hablar de una estructura intrapsíquica. Vamos a hablar de ego como una palabra que utilizamos coloquialmente. Ego es una palabra de latín que significa yo. Si es una palabra tan sencilla, ¿de dónde viene esa connotación negativa que nosotros le damos? Es una palabra que se usa comúnmente, que es normal que la utilicemos en todo momento. Sin embargo, la vemos como algo malo, un sinónimo de una mala persona. Todas las palabras que utilizan este prefijo están relacionadas como algo negativo, algo que no debería ser. Por eso es importante que analicemos estas palabras, para identificar si hay algo que las haga funcionales o disfuncionales. Egolatría es una palabra que se utiliza para describir a una persona que se alaba a sí misma. Podríamos decir que egolatría es una característica de una persona que se siente superior, que se siente más que los demás. El ególatra es una persona que constantemente está alabándose, está sintiéndose más y que está echándose flores, por decirlo de una manera. Una persona ególatra difícilmente puede ser funcional en la sociedad, ya que yo como ególatra estoy minimizando a la otra persona. Y esto puede generar conflicto en mi relación con el entorno. Por eso, la egolatría puede que sea una característica no tan funcional. El egocentrismo es una palabra que se utiliza para describir a una persona que reconoce el yo como el centro de la experiencia, el centro de la realidad. Por ejemplo, un egocéntrico puede ser una persona que toma la actitud de aquí solamente lo que yo digo cuenta, solamente lo que yo hago es, solamente lo que yo creo es la realidad y lo que yo siento es lo único que importa, no tanto lo que sientan las otras personas o piensen o crean o puedan decir. Un egocéntrico es una persona que no puede ver la experiencia de alguien más, no puede tomarla a consideración. No es necesario que tome la experiencia de la otra persona como si fuera la realidad. De lo que estamos hablando en este momento es que un egocéntrico puede invalidar a los demás sin ningún problema. Porque, como les decía, el centro de su realidad es él mismo. Egoísmo. Podemos dividir esta palabra en dos partes: ego, ismo. Ego siendo el sujeto, yo. Ismo siendo un sufijo que se utiliza para hablar de una tendencia. Entonces, egoísmo es tender hacia el yo, tender hacia mí. Sí, un egoísta identifica sus necesidades y se toma como prioridad antes de alguien más. Un egoísta puede ser una persona que no se acomide y que nosotros podemos identificar como una persona que no puedes mover de ella misma. El egoísmo puede ser una característica de una persona que difícilmente se mueve de sí para poder hacer lo que otra persona quiere. Es una persona que identifica sus necesidades, se encarga de ellas, las atiende antes de atender las necesidades o deseos de alguien más. Ya que analizamos estas palabras, algo que podemos alcanzar a notar es que el ego es negativo cuando existe demasiado de esto.
Cuando existe demasiado, puede ser egolatría o puede ser egocentrismo. Podemos llegar a calificar el egoísmo como algo negativo cuando existe mucho yo. Para mí. Yo pienso, yo digo, yo siento, yo soy. Y no reconocemos la experiencia de alguien más. Tendemos a invalidar a cualquier otra persona que no sea yo. Sin embargo, creo que también es importante que identifiquemos algo funcional de esta palabra. El ego puede ser algo completamente necesario para funcionar dentro de una sociedad. Es necesario que yo pueda hablar de mí para estar dentro de un entorno, dentro de una sociedad, y reconocer qué es lo que soy yo y qué es lo que no soy yo. Esta habilidad es lo que puede hacer más funcional nuestras relaciones interpersonales. Otra característica positiva del ego es que puede ayudarme a reconocer mis propias necesidades, a identificar cuáles son mis deseos y tomar la acción necesaria que me permita alcanzar lo que yo quiero o moverme de eso que yo no quiero. En este momento, creo que es importante hablar de la parte positiva del ego, algo que yo puedo definir como egoísmo consciente. El egoísmo consciente me permite reconocerme, validarme. El egoísmo consciente me permite reconocerme, identificar cuáles son las cualidades positivas que tengo y las cualidades no tan positivas que tengo. Esto me permite desarrollar estas cualidades o trabajar en estas áreas de oportunidad. Al mismo tiempo, el ego consciente me permite reconocer cuáles son mis necesidades, cuáles son mis deseos y trabajar encaminado hacia eso. El egoísmo consciente también me sirve para identificar cuáles son mis responsabilidades, hacerme responsable de mi propia experiencia y en ese sentido no ponerle la responsabilidad de mi experiencia a alguien más o dejarla al ambiente. Estas tres cualidades también funcionan del otro lado. Si yo tengo egoísmo consciente, puedo identificar cuáles son las cualidades de la otra persona y puedo identificar cuáles son las áreas de oportunidad de la otra persona. Si yo tengo egoísmo consciente, puedo identificar cuáles son las necesidades de la otra persona, reconocer cuáles son los deseos de la otra persona. Si yo tengo egoísmo consciente, puedo identificar que así como yo soy responsable de mi experiencia, la otra persona es responsable de su experiencia. Así como yo puedo trabajar hacia lo que yo quiero, la otra persona tiene el derecho de trabajar hacia lo que ella quiere. Este tipo de egoísmo puede ser funcional en el momento que yo valido la experiencia de la otra persona, así como la mía. Podemos identificar la funcionalidad del egoísmo cuando estamos validando la experiencia del otro. Cuando reconocemos que el otro tiene el derecho de tener su propia realidad. Cuando yo no le estoy poniendo a la otra persona algo de mí. Cuando soy capaz de tomar qué es lo que ese alguien dice. Y al mismo tiempo me permito quedarme estático, en mí, inamovible, en el sentido de que lo que tú digas no va a influir en lo que yo soy como persona. Algo que creo necesario es identificar desde dónde viene este introyecto que nosotros tenemos de que el ego es algo negativo. Puede ser que venga culturalmente desde tú tienes que atender a la otra persona, ser servicial, ser buena persona, estar para alguien más.
Y en el momento que nosotros le damos esta parte de el otro es más importante que yo, las necesidades de la otra persona son más importantes que mis necesidades, entonces eso atiendo primero. Es importante que volteemos a vernos a nosotros mismos y nos hagamos responsables de nuestra propia experiencia. De no ser así, entonces estamos poniendo nuestra experiencia a manos de alguien más. Si es que ese alguien más o esos alguienes más deciden tomar la responsabilidad. Ser egoísta no te impide ser servicial. Ser egoísta no te impide preocuparte por la otra persona. Es importante que reconozcamos que el egoísmo no es algo malo. Si sabemos manejarlo y si sabemos utilizarlo, no es algo que haga mal. El egoísmo me hace responsable de mí y también me permite reconocer las responsabilidades de las otras personas. ¿Tú qué opinas de este tema? Si te gustó el video, no olvides darle like y puedes compartirlo en tus redes sociales. Suscríbete si aún no lo has hecho y déjame en los comentarios qué es lo que tú opinas, si opinas alguna otra cosa, ¿estás de acuerdo, no estás de acuerdo? Nos vemos la próxima.